Capítulo 6. Nuevas sombras. Isabel estaba de pie en el porche de la casa, sintiendo la cálida brisa jugando con su cabello. El sol se hundió lentamente detrás del horizonte, pintando el cielo en tonos naranja y rosa. Ella respiró aliviada al darse cuenta de que la casa ya no era una amenaza. Pero algo dentro de ella sugería que su trabajo aquí aún no había terminado. Ella volvió a entrar y comenzó a empacar sus cosas. De repente, el teléfono vibró, mensaje de Carmen: Isabel, he encontrado algo interesante. Resulta que la familia de Luna estaba vinculada a un antiguo culto que practicaba la nigromancia. Tal vez sabían más de lo que pensábamos. Hay un documento que puede arrojar luz sobre sus verdaderas intenciones. Te lo enviaré. Isabel recibió el archivo y comenzó a leer. Era un viejo manuscrito escrito en latín. Afortunadamente, Isabel hablaba bien el idioma y pudo traducir el texto. Hablaba de un antiguo rito que debía proporcionar protección eterna a la casa y sus habitantes. Sin embargo, este rito requería sacrificios y usaba el poder de los espíritus oscuros. Isabel sintió un escalofrío de miedo corriendo por la espalda. Se dio cuenta de que la familia de Luna realmente intentó usar las fuerzas oscuras para proteger su hogar, pero esto tuvo consecuencias desastrosas. Ahora tenía que aprender exactamente qué sucedió y cómo evitar que estos eventos se repitieran. Decidió seguir investigando y fue a la biblioteca local de Santa Cruz de la Sierra. El bibliotecario, don José, era un hombre mayor, pero sus ojos brillaban con curiosidad y sabiduría. Hola, le dijo Isabel. Soy historiador y estoy investigando una casa antigua en nuestra ciudad. Necesito información sobre los antiguos cultos que practicaban la nigromancia. Don José sintió: sí, he oído hablar de esos cultos. Tenemos algunos libros antiguos que pueden ser útiles. Espera un minuto, te los traeré. Regresó con varios volúmenes cubiertos de polvo y tiempo. Isabel comenzó a navegar por los libros y encontró uno que le llamó especialmente la atención. Era un tratado sobre antiguos rituales y ritos que se usaban para conectarse con el mundo de los muertos. En un capítulo, el autor describió un rito que podría proporcionar protección eterna para el hogar. Exigió el uso de un amuleto, como el amuleto de luz, que Isabel encontró en el sótano. Sin embargo, el autor también advirtió que el uso de este rito sin la capacitación y el conocimiento adecuados podría tener consecuencias desastrosas. Isabel leyó cuidadosamente la descripción del rito y se dio cuenta de que la familia de Luna había intentado llevarlo a cabo por su cuenta, sin conocer todas las sutilezas. Esto hizo que la casa se convirtiera en una trampa para las almas y atrajera a los espíritus malignos. Ella regresó a la casa y comenzó a prepararse para un nuevo ritual. Sabía que ahora necesitaba no solo liberar la casa de los espíritus malignos, sino también cerrar el portal entre los mundos de los vivos y los muertos para evitar más tragedias. Lo primero que hizo fue encender las velas y el incienso de nuevo, creando un círculo protector. Luego puso un amuleto de luz en el altar y comenzó a recitar un hechizo del tratado encontrado: espíritus, escuchen mi llamado. Cierra el portal entre los mundos de los vivos y los muertos. Que esta casa sea un lugar seguro para todos los que vivan aquí. Con cada palabra, Isabel sintió que la energía a su alrededor cambiaba. El aire se estaba volviendo más denso y la luz de las velas parpadeaba como si respondiera a sus palabras. Ella continuó leyendo, centrándose en cada sonido para evitar cometer errores. De repente, la habitación se llenó de viento frío e Isabel sintió que una fuerza invisible comenzaba a oponerse a sus acciones. Ella notó que las sombras comenzaron a moverse nuevamente a través de las paredes, formando formas extrañas. Eran más agresivos que antes y parecía que estaban tratando de interrumpir el ritual, pero Isabel no iba a rendirse. Sabía que era la última oportunidad de cerrar el portal y hacer que la casa fuera segura. Se concentró en sus acciones, repitiendo cada palabra con la máxima precisión. De repente, hubo un movimiento en el aire.
e Isabel vio cómo las sombras comenzaban a torcerse en espirales, formando un portal entre los mundos de los vivos y los muertos. Este portal estaba abierto, y a través de él entraban fuerzas oscuras que intentaban regresar a la casa. Isabel intensificó su voz mientras recitaba el hechizo con energía renovada. Ella sintió que el poder del ritual aumentaba y la luz del amuleto de luz se volvía cada vez más brillante. El aire a su alrededor comenzó a brillar con una suave luz azul que llenaba toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en esta luz. Isabel sintió que la ráfaga de viento se debilitaba y la presión sobre ella disminuía. Ella continuó lanzando el hechizo hasta que sintió que el portal estaba cerrado. Cuando terminó de leer, la habitación se llenó de silencio. Isabel abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido y que el aire se había vuelto más ligero. Se sintió aliviada. El portal entre los mundos estaba cerrado y la casa ya no era una amenaza. Ella salió a la calle y miró la casa. El sol casi se ha ocultado detrás del horizonte y el cielo se ha vuelto azul oscuro. Isabel sabía que su trabajo aquí había terminado, pero en el fondo sentía que esta historia aún no había terminado. De repente, su teléfono vibró. Mensaje de Carmen: Isabel, he encontrado algo importante. Resulta que la familia de Luna no fue la única que intentó usar esta casa para sus propios fines. Hay otra familia que también ha estado relacionada con este lugar. Su nombre es Martínez. Ese es tu apellido. Puede que tengas alguna conexión con esta casa. Isabel sintió que su corazón latía más rápido. Siempre se ha considerado a sí misma como una historiadora común, pero ahora se ha dado cuenta de que su conexión con esta casa puede ser mucho más profunda de lo que pensaba. Tal vez sus padres o incluso antepasados más lejanos tenían algo que ver con el lugar. Decidió seguir investigando y encontrar respuestas a sus preguntas. Isabel regresó a la casa y comenzó a revisar los viejos registros que había recopilado. En uno de los documentos encontró una mención de la familia Martínez, que vivió en esta casa a mediados del siglo XIX. También intentaron usar rituales mágicos para protegerse, pero el resultado fue igual de triste. La familia desapareció. Isabel pensó: si sus antepasados realmente vivían en esta casa, entonces tal vez le transmitieron algún conocimiento o habilidad que la ayudó a hacer frente a la tarea. Se dio cuenta de que tenía que aprender más sobre su historia familiar para comprender exactamente por qué fue elegida para hacerlo. Ella llamó a Carmen. Carmen, he encontrado información sobre la familia Martínez. Realmente vivían en esta casa, y tal vez tengo alguna conexión con este lugar. Necesito saber más sobre mi historia familiar. Carmen respondió: Isabel, es muy interesante. Te ayudaré a encontrar más información. Tal vez tus antepasados sabían algo importante que nos ayudaría a entender por qué fuiste elegida para esta misión. Isabel agradeció a Carmen y comenzó a prepararse para la siguiente fase de su investigación. Sabía que su viaje aún no había terminado y que los nuevos peligros y desafíos podrían estar por delante de ella. Capítulo 7. Secretos de familia. Isabel regresó a Madrid para seguir investigando su historia familiar. Sabía que las respuestas podrían estar ocultas en algún lugar del pasado de su familia, y necesitaba encontrar esas pistas para entender su conexión con una casa en las afueras de Santa Cruz de la Sierra. Lo primero que hizo fue ir a ver a sus padres. Su madre, Esperanza, era una mujer con rasgos faciales sutiles y una voz suave, pero siempre parecía un poco misteriosa. Su padre, Juan, era un hombre más práctico que prefería no entrar en detalles del pasado. Pero Isabel sabía que era él quien podía saber más sobre los secretos de la familia. Mamá, papá, comenzó Isabel cuando se reunieron para cenar, encontré información sobre la familia Martínez, que vivía en una casa en las afueras de Santa Cruz de la Sierra. Tal vez tengamos alguna conexión con este lugar. ¿No sabes nada al respecto? Su madre suspiró y bajó la mirada. Sí, Isabel, es verdad. Nuestra familia realmente tiene una conexión con esa casa.
pero es una historia que hemos tratado de olvidar. Tu abuelo, Rafael Martínez, fue el último de nuestra familia que vivió allí. Isabel miró sorprendida a sus padres. ¿Por qué nunca me lo contó? ¿Qué pasó con el abuelo? Padre frunció el ceño. El hecho es que después de que el abuelo se mudó a esta casa, comenzaron eventos extraños. Se volvió introvertido y a menudo hablaba de espíritus y fantasmas. Después de unos meses, desapareció sin dejar rastro. Nunca supimos qué le pasó. Isabel sintió que el frío corría por su espalda. Ella se dio cuenta de que su abuelo también podría haber quedado atrapado en la casa y haber sido su víctima. ¿Tiene algún documento o foto relacionado con el abuelo y esta casa? Habita en la República Democrática del Congo. La madre asintió y se levantó de su asiento. Salió de la habitación y regresó con una caja llena de papeles viejos y fotos. Isabel comenzó a revisarlos y entre los documentos encontró una carta de su abuelo dirigida a su abuela. Querida Carmen, sé que te preocupas por mí, pero algo extraño está pasando aquí. Esta casa vive su vida. Escucho voces por la noche y a veces siento que alguien me está observando. Me temo que no puedo salir de aquí. Si me pasa algo, encuéntrame. Por favor, ten cuidado. Isabel leyó la carta y sintió que su corazón se encogía. Se dio cuenta de que su abuelo se enfrentaba a los mismos problemas que otras familias que vivían en esta casa. Pero, ¿por qué exactamente su familia estaba vinculada al lugar? Continuó revisando los documentos y encontró una vieja foto que mostraba a su abuelo y a otra persona que no conocía. En la parte posterior de la foto estaba escrito, Rafael y el padre Antonio. Isabel pensó. Por lo tanto, su abuelo conocía al padre Antonio, el mismo monje que advirtió a la familia de Luna sobre los riesgos del uso de rituales mágicos. Tal vez podría haber contado más sobre lo que estaba sucediendo en la casa. Ella llamó a Carmen. Carmen, encontré una carta de mi abuelo y una foto con el padre Antonio. Tal vez él sabía más sobre lo que estaba sucediendo en la casa. Necesito saber todo lo que pueda sobre él, Carmen respondió. Isabel, ya he empezado a buscar información sobre el padre Antonio. Hay un archivo antiguo en la iglesia que puede contener documentos importantes. Iré allí mañana y te diré lo que encuentre. Al día siguiente, Carmen fue al archivo de la iglesia. Pasó varias horas revisando libros y registros antiguos. En uno de los documentos encontró una mención de un encuentro entre el padre Antonio y Rafael Martínez. El encuentro tuvo lugar poco antes de la desaparición del abuelo de Isabel. El documento decía, el padre Antonio se reunió con Rafael Martínez para discutir la situación en la casa. Le advirtió que el uso de rituales mágicos podría tener consecuencias terribles. Sin embargo, Rafael no lo escuchó y continuó sus experimentos. Carmen fotografió el documento y se lo envió a Isabel. Ella leyó cuidadosamente el texto y se dio cuenta de que su abuelo también intentó usar rituales mágicos para proteger la casa, pero esto llevó a su desaparición. Isabel decidió regresar a Santa Cruz de la Sierra y continuar sus estudios. Sintió que tenía que encontrar respuestas a sus preguntas y entender exactamente por qué su familia estaba conectada a esta casa. A su llegada a la ciudad, visitó nuevamente la iglesia local y se reunió con el padre Enrique. Ella le contó sobre su abuelo y le mostró el documento encontrado por Carmen. Padre Enrique, sí, he oído hablar de Rafael Martínez. De hecho, era un hombre que estaba interesado en los rituales mágicos. Tal vez quería usar el poder de la casa para sus propios fines. Pero, desafortunadamente, esto llevó a su desaparición. Isabel asintió. Necesito saber más. ¿Hay algún documento o registro que pueda ayudarme a entender exactamente lo que le sucedió a mi abuelo, padre Enrique? Hay un viejo diario del padre Antonio que puede contener información importante. Está guardado en nuestro archivo. Espera un minuto, te lo traeré. A los pocos minutos regresó con un diario en mal estado. Isabel comenzó a leer las notas del padre Antonio y encontró una página donde describía su encuentro con Rafael Martínez.
Me reuní con Rafael Martínez para advertirle sobre los riesgos de usar rituales mágicos. Estaba obsesionado con la idea de proteger su hogar y decidió llevar a cabo un rito que podría proporcionar protección eterna. Le advertí que era peligroso, pero no me escuchó. Ahora se ha ido, y me temo que su alma está atrapada entre los mundos de los vivos y los muertos. Isabel cerró el diario y reflexionó. Se dio cuenta de que su abuelo había intentado usar rituales mágicos para proteger la casa, pero esto llevó a su desaparición. Ahora sabía que tenía que hacer todo lo posible para liberar su alma y limpiar completamente la casa. Ella regresó a la casa y comenzó a prepararse para un nuevo ritual. Sabía que ahora necesitaba no solo liberar el alma de su abuelo, sino también cerrar todos los portales entre los mundos para evitar más tragedias. Lo primero que hizo fue encender las velas y el incienso de nuevo, creando un círculo protector. Luego puso un amuleto de luz en el altar y comenzó a recitar un hechizo del diario del Padre Antonio: Espíritus, escuchen mi llamado. Libera el alma de Rafael Martínez y cierra todos los portales entre los mundos de los vivos y los muertos. Que esta casa sea un lugar seguro para todos los que vivan aquí. Con cada palabra, Isabel sintió que la energía a su alrededor cambiaba. El aire se estaba volviendo más denso y la luz de las velas parpadeaba como si respondiera a sus palabras. Ella continuó leyendo, centrándose en cada sonido para evitar cometer errores. De repente, hubo un movimiento en el aire e Isabel sintió que una fuerza invisible comenzaba a oponerse a sus acciones. Ella notó que las sombras comenzaron a moverse nuevamente a través de las paredes, formando formas extrañas. Eran más agresivos que antes y parecía que estaban tratando de interrumpir el ritual, pero Isabel no iba a rendirse. Ella sabía que esta era la última oportunidad para liberar el alma de su abuelo y hacer que la casa fuera segura. Se concentró en sus acciones, repitiendo cada palabra con la máxima precisión. De repente, apareció una nueva imagen en la habitación. Era su abuelo, Rafael Martínez. Se paró frente a ella, mirando con gratitud y esperanza. Isabel dijo: sé que estás tratando de ayudarme. Estoy atrapado en esta casa y no puedo salir. Pero puedes liberarme si terminas el ritual. Isabel asintió: haré lo que pueda, abuelo. Tienes que creer en mí. Ella intensificó su voz mientras recitaba un hechizo con energía renovada. Ella sintió que el poder del ritual aumentaba y la luz del amuleto de luz se volvía cada vez más brillante. El aire a su alrededor comenzó a brillar con una suave luz azul que llenaba toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en esta luz. Isabel sintió que la ráfaga de viento se debilitaba y la presión sobre ella disminuía. Ella continuó recitando el hechizo hasta que sintió que el alma de su abuelo había sido liberada. Cuando terminó de leer, la habitación se llenó de silencio. Isabel abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido y que el aire se había vuelto más ligero. Se sintió aliviada. El alma del abuelo había sido liberada y la casa ya no era una amenaza. Ella salió a la calle y miró la casa. El sol casi se ha ocultado detrás del horizonte y el cielo se ha vuelto azul oscuro. Isabel sabía que su trabajo aquí había terminado, pero en el fondo sentía que esta historia aún no había terminado. Capítulo 8. Reencuentro con el pasado. Isabel estaba de pie en el porche de la casa, sintiendo una brisa suave jugando con su cabello. Acaba de liberar el alma de su abuelo Rafael y ha cerrado todos los portales entre los mundos de los vivos y los muertos. La casa ya no le parecía amenazante, pero sabía que su trabajo aún no había terminado. En el fondo, sintió que había algo más detrás de todo esto, tal vez un poder más antiguo o un misterio que aún no había revelado. Isabel decidió volver a su investigación y encontrar respuestas a las preguntas restantes. Volvió a llamar a Carmen. Carmen, liberé el alma de mi abuelo y cerré todos los portales. Pero siento que hay algo más que no hemos tenido en cuenta. Tal vez la familia de Luna y otras familias que vivían en esta casa eran parte de algo más grande. Carmen pensó: Isabel,
eso es interesante. Encontré otra entrada en los archivos que podría ser útil. Resulta que la familia de Luna estaba vinculada a un antiguo culto que practicaba la nigromancia. Este culto fue fundado hace varios siglos y tenía sus raíces en Santa Cruz de la Sierra. Tal vez usaron esta casa para sus rituales. Isabel sintió que su corazón latía más rápido. Si la familia de Luna estaba realmente relacionada con un culto antiguo, eso explicaba mucho. Ella se dio cuenta de que tenía que aprender más sobre este culto y sus propósitos. Ella fue a la biblioteca local para continuar su investigación. El bibliotecario don José la recibió con una sonrisa. Hola, Isabel. ¿Estás aquí otra vez? Espero que hayas encontrado algo útil. Isabel asintió. Sí, don José, pero necesito más información. Resulta que la familia de Luna estaba vinculada a un antiguo culto que practicaba la nigromancia. ¿Tienes algún documento o libro que pueda revelar más sobre este culto? Don José pensó. Sí, tenemos un viejo volumen que puede ser útil. Se almacena en una bóveda especial. Espera un minuto, te lo traeré. A los pocos minutos regresó con un folio en mal estado. Isabel comenzó a navegar por las páginas y encontró una sección dedicada a un antiguo culto conocido como la Hermandad de las Sombras. Este culto fue fundado en la Edad Media y practicaba la nigromancia y la invocación de espíritus. El texto decía: la Hermandad de las Sombras fue fundada en el siglo XIII por un grupo de monjes que buscaban usar el poder de los muertos para lograr sus objetivos. Creían que los espíritus de los muertos podían ayudarlos en sus obras y asegurar la vida eterna. Sin embargo, sus prácticas llevaron a terribles consecuencias. Muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro y sus almas quedaron atrapadas entre los mundos. Isabel leyó cuidadosamente el texto y se dio cuenta de que la familia de Luna podría haber sido parte de este culto. Es posible que hayan intentado usar la casa para realizar rituales, pero esto los llevó a desaparecer y encerrar almas en este lugar. Continuó leyendo y encontró una descripción de un ritual especial que se suponía que proporcionaría protección eterna para el hogar. Este ritual requería el uso de un amuleto, como el amuleto de luz, que Isabel encontró en el sótano. Sin embargo, el autor también advirtió que el uso de este rito sin la capacitación y el conocimiento adecuados podría tener consecuencias desastrosas. Isabel se dio cuenta de que la familia de Luna realmente intentó llevar a cabo este rito por su cuenta, sin conocer todas las sutilezas. Esto hizo que la casa se convirtiera en una trampa para las almas y atrajera a los espíritus malignos. Ahora tenía que aprender cómo evitar que estos eventos se repitieran. Ella regresó a la casa y comenzó a prepararse para un nuevo ritual. Ella sabía que ahora no solo necesitaba liberar la casa de los espíritus malignos, sino también limpiarla completamente de la influencia de la Hermandad de las Sombras. Lo primero que hizo fue encender las velas y el incienso de nuevo, creando un círculo protector. Luego colocó un amuleto de luz en el altar y comenzó a recitar un hechizo del tomo encontrado: espíritus, escuchen mi llamado. Limpie esta casa de la influencia de la Hermandad de las Sombras. Que todo el mal que se ha causado aquí desaparezca para siempre. Que esta casa sea un lugar seguro para todos los que vivan aquí. Con cada palabra, Isabel sintió que la energía a su alrededor cambiaba. El aire se estaba volviendo más denso y la luz de las velas parpadeaba como si respondiera a sus palabras. Ella continuó leyendo, centrándose en cada sonido para evitar cometer errores. De repente, hubo un movimiento en el aire e Isabel sintió que una fuerza invisible comenzaba a oponerse a sus acciones. Ella notó que las sombras comenzaron a moverse nuevamente a través de las paredes, formando formas extrañas. Eran más agresivos que antes y parecía que estaban tratando de interrumpir el ritual, pero Isabel no iba a rendirse. Ella sabía que era la última oportunidad de limpiar la casa y hacerla segura. Se concentró en sus acciones, repitiendo cada palabra con la máxima precisión. De repente, apareció una nueva imagen en la habitación. Era el padre Antonio. Se paró frente a ella,
mirando con esperanza y confianza. Isabel dijo, estás haciendo una gran cosa. Esta casa ha sido durante mucho tiempo un lugar donde el mal floreció. Pero ahora puedes liberarlo a él y a todos los que han sido encarcelados aquí. Sigue adelante y ganarás. Isabel asintió, gracias, Padre Antonio. Haré todo lo posible para limpiar esta casa. Ella intensificó su voz mientras recitaba un hechizo con energía renovada. Ella sintió que el poder del ritual aumentaba y la luz del amuleto de luz se volvía cada vez más brillante. El aire a su alrededor comenzó a brillar con una suave luz azul que llenaba toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en esta luz. Isabel sintió que la ráfaga de viento se debilitaba y la presión sobre ella disminuía. Ella continuó recitando el hechizo hasta que sintió que la casa finalmente había sido limpiada. Cuando terminó de leer, la habitación se llenó de silencio. Isabel abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido y que el aire se había vuelto más ligero. Se sintió aliviada, la casa ya no era una amenaza. Ella salió a la calle y miró la casa. El sol casi se ha ocultado detrás del horizonte y el cielo se ha vuelto azul oscuro. Isabel sabía que su trabajo aquí había terminado, pero en el fondo sentía que esta historia aún no había terminado. De repente, el teléfono vibró, mensaje de Carmen, Isabel, he encontrado otra información importante. Resulta que la Hermandad de las Sombras no solo usó esta casa para sus rituales. También escondieron aquí un artefacto que tiene un enorme poder. Este artefacto podría ser la clave para la liberación final de la casa y de todas sus víctimas. Te enviaré las coordenadas donde podría estar escondido. Isabel sintió que su corazón latía más rápido. Se dio cuenta de que tenía que encontrar este artefacto y usarlo para liberar finalmente la casa. Tomó el mapa y las coordenadas que Carmen envió y se dirigió al lugar indicado. En el camino, reflexionó sobre lo que la conecta con esta casa y por qué fue elegida para esta misión. Tal vez sus antepasados sabían algo importante que la ayudó a enfrentar estas pruebas. Ella sintió que las respuestas a estas preguntas se podían encontrar en el artefacto en sí. Al llegar al lugar, Isabel encontró un viejo pozo cubierto de hierba y musgo. Ella se acercó y comenzó a cavar la tierra a su alrededor. Después de un tiempo, encontró una caja de madera cubierta de polvo y tiempo. Isabel abrió cuidadosamente la caja y vio dentro un pequeño medallón adornado con símbolos. Era el mismo artefacto del que hablaba Carmen. Ella lo tomó en sus brazos y sintió el calor que emanaba de él. Ella regresó a la casa y comenzó a prepararse para el ritual nuevamente. Sabía que ahora tenía que usar el artefacto para liberar definitivamente la casa y todas sus víctimas. Lo primero que hizo fue encender las velas y el incienso de nuevo, creando un círculo protector. Luego colocó el artefacto en el altar y comenzó a recitar un hechizo del tomo encontrado. Espíritus, escuchen mi llamado. Y usa el poder de este artefacto para liberar a todos los que han sido encarcelados en esta casa. Que el mal que se ha causado aquí desaparezca para siempre. Que esta casa sea un lugar seguro para todos los que vivan aquí. Con cada palabra, Isabel sintió que la energía a su alrededor cambiaba. El aire se estaba volviendo más denso y la luz de las velas parpadeaba como si respondiera a sus palabras. Ella continuó leyendo, centrándose en cada sonido para evitar cometer errores. De repente, hubo un movimiento en el aire e Isabel sintió que una fuerza invisible comenzaba a oponerse a sus acciones. Ella notó que las sombras comenzaron a moverse nuevamente a través de las paredes, formando formas extrañas. Eran más agresivos que antes y parecía que estaban tratando de interrumpir el ritual. Pero Isabel no iba a rendirse. Ella sabía que era la última oportunidad para liberar la casa y hacerla segura. Se concentró en sus acciones, repitiendo cada palabra con la máxima precisión. De repente, apareció una nueva imagen en la habitación, era su abuelo Rafael. Se paró frente a ella, mirando con gratitud y esperanza. Isabel dijo: has hecho una gran cosa.
Ahora puedo ir a otro mundo y finalmente encontrar la paz. Gracias a ti, Isabel asintió, me alegro de haber podido ayudarte, abuelo. Ahora eres libre. Ella intensificó su voz mientras recitaba un hechizo con energía renovada. Ella sintió que el poder del ritual aumentaba y la luz del artefacto se volvía más brillante. El aire a su alrededor comenzó a brillar con una suave luz azul que llenaba toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en esta luz. Isabel sintió que la ráfaga de viento se debilitaba y la presión sobre ella disminuía. Ella continuó recitando el hechizo hasta que sintió que la casa finalmente había sido limpiada. Cuando terminó de leer, la habitación se llenó de silencio. Isabel abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido y que el aire se había vuelto más ligero. Se sintió aliviada, la casa ya no era una amenaza. Ella salió a la calle y miró la casa. El sol casi se ha ocultado detrás del horizonte y el cielo se ha vuelto azul oscuro. Isabel sabía que su trabajo aquí había terminado, pero en el fondo sentía que esta historia aún no había terminado. Capítulo 9. Los últimos secretos. Isabel estaba de pie en el porche de la casa, sintiendo la ligera brisa que acariciaba su rostro. Ella acaba de completar el último ritual, liberando el alma de su abuelo y finalmente limpiando la casa de la influencia de la Hermandad de las Sombras. Pero ella sabía que esto no había terminado, había secretos más profundos detrás de todo esto que requerían ser revelados. Regresó a Madrid para continuar sus investigaciones y encontrar respuestas a las preguntas que aún la atormentaban. ¿Por qué su familia estaba conectada a esta casa? ¿Y qué clase de poder antiguo podría haber estado involucrado en estos eventos? En primer lugar, Isabel decidió dirigirse a su madre, Esperanza. Tal vez la generación anterior sabía más de lo que contaban. Mamá, comenzó Isabel cuando se conocieron tomando una taza de té, quiero saber más sobre nuestro pasado familiar. ¿Qué puedes decirme sobre nuestros antepasados y su relación con la casa de Santa Cruz de la Sierra? Esperanza suspiró y bajó la mirada. Isabel, nuestra familia tiene una larga historia relacionada con esta casa. Pero hay cosas que es mejor dejar en el pasado. Siempre tuve miedo de que aprendieras demasiado y te pusieras en peligro. Isabel, mamá, ya me he enfrentado a estos peligros. Necesito saber la verdad para protegerme a mí mismo y a los demás. Por favor, dime todo lo que sabes. Esperanza miró a su hija con ansiedad, pero luego asintió. Bien, Isabel. Nuestros antepasados eran realmente parte de la Hermandad de las Sombras. Creían que podían usar el poder de los muertos para protegerse y prosperar. Pero estas prácticas llevaron a terribles consecuencias. Muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro, y sus almas quedaron atrapadas entre los mundos de los vivos y los muertos. Isabel escuchó atentamente, tratando de poner toda la información en su cabeza. ¿Nuestros antepasados eran parte de este culto? Pero, ¿por qué continuaron estas prácticas? Conscientes del peligro, Esperanza continuó, creían que podían controlar esa fuerza. Pero nadie puede controlar completamente lo que está más allá de la comprensión humana. Al final, fueron víctimas de sus propias acciones. La casa se convirtió en una trampa para las duchas, y muchos de ellos nunca pudieron salir. Isabel pensó. Ahora se dio cuenta de que sus padres estaban tratando de protegerla de esta información para que no cayera en la misma trampa que sus antepasados. Pero ahora que ya se había enfrentado a esas fuerzas, necesitaba saber más para evitar más tragedias. Mamá, ¿hay algún documento o registro que pueda ayudarme a aprender más sobre nuestros antepasados y sus actividades en esta casa? Esperanza asintió y se levantó de su asiento. Salió de la habitación y regresó con una pequeña caja llena de papeles viejos y fotos. Isabel comenzó a revisarlos y entre los documentos encontró una carta de uno de sus antepasados, escrita hace varios siglos. Querido descendiente, si estás leyendo esta carta, has encontrado esta casa y has comenzado tu camino hacia la verdad. Nuestra familia estaba vinculada a la Hermandad de las Sombras,
pero nunca supimos toda la verdad sobre sus verdaderos propósitos. Intentamos usar el poder de los muertos para protegernos y prosperar, pero eso tuvo consecuencias terribles. Si quieres liberarnos a todos, necesitas encontrar el amuleto de la luz y llevar a cabo el último ritual. Solo entonces podremos encontrar la paz. Isabel leyó la carta y sintió que su corazón latía más rápido. Ella ya había encontrado el amuleto de la luz y llevó a cabo el último ritual, liberando las almas de sus antepasados. Pero, ¿y si hay algo más que ella se haya perdido? Ella llamó a Carmen. Carmen, encontré una carta de uno de mis antepasados. Dice que tenemos que hacer un último ritual para liberar a todos los que han sido encarcelados en esta casa. Pero ya lo hice. Tal vez haya algo más que nos hemos perdido, Carmen pensó. Isabel, quizá haya otro aspecto que no hemos tenido en cuenta. Tal vez el ritual debe llevarse a cabo no solo para liberar almas, sino también para cerrar completamente el portal entre los mundos. Debemos asegurarnos de que nada pueda volver y amenazar este lugar de nuevo. Isabel asintió. Sí, tiene sentido. Tengo que volver a la casa y hacer un ritual adicional para cerrar todos los portales para siempre. Volvió a Santa Cruz de la Sierra y regresó a su casa. Lo primero que hizo fue encender las velas y el incienso de nuevo, creando un círculo protector. Luego colocó el amuleto de la luz y el artefacto encontrado en el altar y comenzó a recitar un hechizo de la carta encontrada. Espíritus, escuchen mi llamado. Limpie esta casa de todos los rastros de la hermandad de las sombras. Cierra todos los portales entre los mundos de los vivos y los muertos. Que el mal que se ha causado aquí desaparezca para siempre. Que esta casa sea un lugar seguro para todos los que vivan aquí. Con cada palabra, Isabel sintió que la energía a su alrededor cambiaba. El aire se estaba volviendo más denso y la luz de las velas parpadeaba como si respondiera a sus palabras. Ella continuó leyendo, centrándose en cada sonido para evitar cometer errores. De repente, hubo un movimiento en el aire e Isabel sintió que una fuerza invisible comenzaba a oponerse a sus acciones. Ella notó que las sombras comenzaron a moverse nuevamente a través de las paredes, formando formas extrañas. Eran más agresivos que antes y parecía que estaban tratando de interrumpir el ritual, pero Isabel no iba a rendirse. Sabía que era la última oportunidad para cerrar todos los portales y hacer que la casa fuera segura. Se concentró en sus acciones, repitiendo cada palabra con la máxima precisión. De repente, apareció una nueva imagen en la habitación. Era el padre Antonio. Se paró frente a ella, mirando con esperanza y confianza. Isabel dijo, estás haciendo una gran cosa. Esta casa ha sido durante mucho tiempo un lugar donde el mal floreció. Pero ahora puedes liberarlo a él y a todos los que han sido encarcelados aquí. Sigue adelante y ganarás. Isabel asintió. Gracias, Padre Antonio. Haré todo lo posible para limpiar esta casa. Ella intensificó su voz mientras recitaba un hechizo con energía renovada. Ella sintió que el poder del ritual aumentaba y la luz del amuleto de luz se volvía cada vez más brillante. El aire a su alrededor comenzó a brillar con una suave luz azul que llenaba toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en esta luz. Isabel sintió que la ráfaga de viento se debilitaba y la presión sobre ella disminuía. Ella continuó recitando el hechizo hasta que sintió que la casa finalmente había sido limpiada. Cuando terminó de leer, la habitación se llenó de silencio. Isabel abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido y que el aire se había vuelto más ligero. Se sintió aliviada, la casa ya no era una amenaza. Ella salió a la calle y miró la casa. El sol casi se ha ocultado detrás del horizonte y el cielo se ha vuelto azul oscuro. Isabel sabía que su trabajo aquí había terminado, pero en el fondo sentía que esta historia aún no había terminado. De repente, el teléfono vibró. Mensaje de Carmen. Isabel, he encontrado otra información importante. Resulta que la Hermandad de las Sombras no solo usó esta casa para sus rituales.
También escondieron aquí un libro antiguo que contiene conocimientos claves sobre la nigromancia y las formas de controlar las fuerzas espirituales. Este libro puede ser la clave para la liberación final de la casa y de todas sus víctimas. Te enviaré las coordenadas donde podría estar escondida. Isabel sintió que su corazón latía más rápido. Se dio cuenta de que tenía que encontrar este libro y usarlo para liberar finalmente la casa. Tomó el mapa y las coordenadas que Carmen envió y se dirigió al lugar indicado. En el camino, reflexionó sobre lo que la conecta con esta casa y por qué fue elegida para esta misión. Tal vez sus antepasados sabían algo importante que la ayudó a enfrentar estas pruebas. Ella sintió que las respuestas a estas preguntas se podían encontrar en el libro en sí. Al llegar al lugar, Isabel encontró un viejo pozo cubierto de hierba y musgo. Ella se acercó y comenzó a cavar la tierra a su alrededor. Después de un tiempo, encontró una caja de madera cubierta de polvo y tiempo. Isabel abrió cuidadosamente la caja y vio dentro un antiguo libro decorado con símbolos. Era el libro del que hablaba Carmen. La tomó en sus brazos y sintió el calor que emanaba de ella. Ella regresó a la casa y comenzó a prepararse para el ritual nuevamente. Sabía que ahora tenía que usar el libro para finalmente liberar a la casa y a todas sus víctimas. Lo primero que hizo fue encender las velas y el incienso de nuevo, creando un círculo protector. Luego puso el libro en el altar y comenzó a recitar un hechizo del texto encontrado: Espíritus, escuchen mi llamado. Y usa el poder de este libro para liberar a todos los que han sido encarcelados en esta casa. Que el mal que se ha causado aquí desaparezca para siempre. Que esta casa sea un lugar seguro para todos los que vivan aquí. Con cada palabra, Isabel sintió que la energía a su alrededor cambiaba. El aire se estaba volviendo más denso y la luz de las velas parpadeaba como si respondiera a sus palabras. Ella continuó leyendo, centrándose en cada sonido para evitar cometer errores. De repente, hubo un movimiento en el aire e Isabel sintió que una fuerza invisible comenzaba a oponerse a sus acciones. Ella notó que las sombras comenzaron a moverse nuevamente a través de las paredes, formando formas extrañas. Eran más agresivos que antes y parecía que estaban tratando de interrumpir el ritual, pero Isabel no iba a rendirse. Ella sabía que era la última oportunidad para liberar la casa y hacerla segura. Se concentró en sus acciones, repitiendo cada palabra con la máxima precisión. De repente, apareció una nueva imagen en la habitación. Era su abuelo Rafael. Se paró frente a ella, mirando con gratitud y esperanza. Isabel dijo: has hecho una gran cosa. Ahora puedo ir a otro mundo y finalmente encontrar la paz. Gracias a ti, Isabel asintió, me alegro de haber podido ayudarte, abuelo. Ahora eres libre. Ella intensificó su voz mientras recitaba un hechizo con energía renovada. Ella sintió que el poder del ritual aumentaba y la luz del libro se iluminaba cada vez más. El aire a su alrededor comenzó a brillar con una suave luz azul que llenaba toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en esta luz. Isabel sintió que la ráfaga de viento se debilitaba y la presión sobre ella disminuía. Ella continuó recitando el hechizo hasta que sintió que la casa finalmente había sido limpiada. Cuando terminó de leer, la habitación se llenó de silencio. Isabel abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido y que el aire se había vuelto más ligero. Se sintió aliviada, la casa ya no era una amenaza. Ella salió a la calle y miró la casa. El sol casi se ha ocultado detrás del horizonte y el cielo se ha vuelto azul oscuro. Isabel sabía que su trabajo aquí había terminado, pero en el fondo sentía que esta historia aún no había terminado. Capítulo 10. Nuevos aliados y enemigos. Isabel se paró frente a la casa, sintiendo un ligero cansancio después del ritual realizado. Ella sabía que todas las almas encarceladas en este lugar ahora estaban liberadas y que los portales entre los mundos de los vivos y los muertos estaban cerrados. Sin embargo, algo dentro de ella sugería que la historia aún no había terminado.
Tal vez ella simplemente comenzó su viaje hacia una comprensión más profunda del mundo que se esconde detrás de la realidad visible. Regresó a Madrid para discutir con Carmen los próximos pasos. Se conocieron en un café favorito en el Paseo de la Castellana. Carmen ya estaba allí cuando Isabel entró. Isabel, te ves cansada, comentó Carmen mientras miraba de cerca a su amiga. ¿Estás segura de que todo está bien? Isabel sonrió. Sí, Carmen, estoy bien. Siento que no ha terminado. Todavía hay muchas preguntas que requieren respuestas. Carmen asintió. Yo también lo creo. Tal vez haya más misterios relacionados con esta casa y la Hermandad de las Sombras. Tenemos que seguir investigando. En ese momento, un desconocido de mediana edad se acercó a su mesa. Llevaba un traje oscuro y parecía muy serio. Lo siento, comenzó dirigiéndose a Isabel, pero tengo que hablar con usted. Su nombre es Isabel Martínez, ¿verdad? Isabel le miró sorprendida. Sí, soy yo. ¿Quién eres? El hombre se sentó junto a ellos y se presentó. Me llamo Javier López. Me dedico al estudio de cultos antiguos y prácticas místicas. Me enteré de su investigación en una casa en Santa Cruz de la Sierra. Puedo ayudarte a aprender más sobre la Hermandad de las Sombras y sus propósitos. Isabel y Carmen se miraron. Estaban encantados de recibir ayuda de un experto en el campo. Gracias, Javier, dijo Isabel. ¿Qué sabe usted de la Hermandad de las Sombras? Javier sacó de su maletín varios documentos antiguos y los puso sobre la mesa. La Hermandad de las Sombras fue fundada en el siglo XIII por un grupo de monjes que buscaban usar el poder de los muertos para lograr sus objetivos. Creían que los espíritus de los muertos podían ayudarlos en sus obras y asegurar la vida eterna. Sin embargo, sus prácticas llevaron a terribles consecuencias. Muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro y sus almas quedaron atrapadas entre los mundos. Carmen Meléndez, coincide con lo que hemos aprendido. Pero, ¿por qué esta casa en particular se convirtió en el lugar de sus rituales? Javier continuó. Esta casa fue construida en el sitio de un antiguo cementerio donde se llevaban a cabo rituales de nigromancia. La tierra aquí está llena de la energía de los muertos, por lo que es un lugar ideal para realizar tales rituales. La Hermandad de las Sombras usó esta casa para invocar espíritus y crear portales entre mundos. Isabel escuchó atentamente, tratando de poner toda la información en su cabeza, así que la casa era parte de su plan. Pero, ¿por qué nuestros antepasados se convirtieron en parte de este culto? Javier suspira. Verás, Isabel, tus antepasados creían que podían controlar este poder y usarlo para protegerlo y prosperar. Pero nadie puede controlar completamente lo que está más allá de la comprensión humana. Al final, fueron víctimas de sus propias acciones. Isabel sintió que el frío corría por su espalda. Se dio cuenta de que sus padres estaban tratando de protegerla de esta información para que no cayera en la misma trampa que sus antepasados. Pero ahora que ya se había enfrentado a esas fuerzas, necesitaba saber más para evitar más tragedias. Javier, ¿hay algo más que podamos hacer para cerrar definitivamente todos los portales y liberar a todos los que fueron encarcelados en esta casa? Isabel Javier asintió. Sí, hay otro aspecto importante que no hemos tenido en cuenta. Es posible que haya otro libro o artefacto antiguo en la casa que contenga conocimientos claves sobre la nigromancia y las formas de controlar las fuerzas espirituales. Este libro puede ser la clave para la liberación final de la casa y de todas sus víctimas. Isabel sintió que su corazón latía más rápido. Se dio cuenta de que tenía que encontrar este libro y usarlo para liberar finalmente la casa. Tomó el mapa y las coordenadas que Carmen envió y se dirigió al lugar indicado. En el camino, reflexionó sobre lo que la conecta con esta casa y por qué fue elegida para esta misión. Tal vez sus antepasados sabían algo importante que la ayudó a enfrentar estas pruebas. Ella sintió que las respuestas a estas preguntas se podían encontrar en el libro en sí. Al llegar al lugar, Isabel encontró un viejo pozo cubierto de hierba y musgo. Ella se acercó y comenzó a cavar la tierra a su alrededor. Después de un tiempo,
encontró una caja de madera cubierta de polvo y tiempo. Isabel abrió cuidadosamente la caja y vio dentro un antiguo libro decorado con símbolos. Era el libro del que hablaba Javier. La tomó en sus brazos y sintió el calor que emanaba de ella. Ella regresó a la casa y comenzó a prepararse para el ritual nuevamente. Sabía que ahora tenía que usar el libro para finalmente liberar a la casa y a todas sus víctimas. Lo primero que hizo fue encender las velas y el incienso de nuevo, creando un círculo protector. Luego puso el libro en el altar y comenzó a recitar un hechizo del texto encontrado: Espíritus, escuchen mi llamado. Y usa el poder de este libro para liberar a todos los que han sido encarcelados en esta casa. Que el mal que se ha causado aquí desaparezca para siempre. Que esta casa sea un lugar seguro para todos los que vivan aquí. Con cada palabra, Isabel sintió que la energía a su alrededor cambiaba. El aire se estaba volviendo más denso y la luz de las velas parpadeaba como si respondiera a sus palabras. Ella continuó leyendo, centrándose en cada sonido para evitar cometer errores. De repente, hubo un movimiento en el aire e Isabel sintió que una fuerza invisible comenzaba a oponerse a sus acciones. Ella notó que las sombras comenzaron a moverse nuevamente a través de las paredes, formando formas extrañas. Eran más agresivos que antes y parecía que estaban tratando de interrumpir el ritual, pero Isabel no iba a rendirse. Ella sabía que era la última oportunidad para liberar la casa y hacerla segura. Se concentró en sus acciones, repitiendo cada palabra con la máxima precisión. De repente, apareció una nueva imagen en la habitación. Era el padre Antonio. Se paró frente a ella, mirando con esperanza y confianza. Isabel dijo: «Estás haciendo una gran cosa. Esta casa ha sido durante mucho tiempo un lugar donde el mal floreció. Pero ahora puedes liberarlo a él y a todos los que han sido encarcelados aquí. Sigue adelante y ganarás». Isabel asintió: «Gracias, Padre Antonio. Haré todo lo posible para limpiar esta casa». Ella intensificó su voz mientras recitaba un hechizo con energía renovada. Ella sintió que el poder del ritual aumentaba y la luz del libro se iluminaba cada vez más. El aire a su alrededor comenzó a brillar con una suave luz azul que llenaba toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en esta luz. Isabel sintió que la ráfaga de viento se debilitaba y la presión sobre ella disminuía. Ella continuó recitando el hechizo hasta que sintió que la casa finalmente había sido limpiada. Cuando terminó de leer, la habitación se llenó de silencio. Isabel abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido y que el aire se había vuelto más ligero. Se sintió aliviada, la casa ya no era una amenaza. Ella salió a la calle y miró la casa. El sol casi se ha ocultado detrás del horizonte y el cielo se ha vuelto azul oscuro. Isabel sabía que su trabajo aquí había terminado, pero en el fondo sentía que esta historia aún no había terminado. De repente, el teléfono vibró. Mensaje de Carmen: «Isabel, he encontrado otra información importante. Resulta que la Hermandad de las Sombras no solo usó esta casa para sus rituales. También escondieron un artefacto antiguo aquí, que tiene un gran poder. Este artefacto podría ser la clave para la liberación final de la casa y de todas sus víctimas. Te enviaré las coordenadas donde podría estar escondido». Isabel sintió que su corazón latía más rápido. Se dio cuenta de que tenía que encontrar este artefacto y usarlo para liberar finalmente la casa. Tomó el mapa y las coordenadas que Carmen envió y se dirigió al lugar indicado. En el camino, reflexionó sobre lo que la conecta con esta casa y por qué fue elegida para esta misión. Tal vez sus antepasados sabían algo importante que la ayudó a enfrentar estas pruebas. Ella sintió que las respuestas a estas preguntas se podían encontrar en el artefacto en sí. Al llegar al lugar, Isabel encontró un viejo pozo cubierto de hierba y musgo. Ella se acercó y comenzó a cavar la tierra a su alrededor. Después de un tiempo, encontró una caja de madera cubierta de polvo y tiempo. Isabel abrió cuidadosamente la caja y vio dentro un pequeño medallón adornado con símbolos.
Era el mismo artefacto del que hablaba Carmen. Ella lo tomó en sus brazos y sintió el calor que emanaba de él. Ella regresó a la casa y comenzó a prepararse para el ritual nuevamente. Sabía que ahora tenía que usar el artefacto para liberar definitivamente la casa y todas sus víctimas. Lo primero que hizo fue encender las velas y el incienso de nuevo, creando un círculo protector. Luego colocó el artefacto en el altar y comenzó a recitar un hechizo del texto encontrado: Espíritus, escuchen mi llamado. Y usa el poder de este artefacto para liberar a todos los que han sido encarcelados en esta casa. Que el mal que se ha causado aquí desaparezca para siempre. Que esta casa sea un lugar seguro para todos los que vivan aquí. Con cada palabra, Isabel sintió que la energía a su alrededor cambiaba. El aire se estaba volviendo más denso y la luz de las velas parpadeaba como si respondiera a sus palabras. Ella continuó leyendo, centrándose en cada sonido para evitar cometer errores. De repente, hubo un movimiento en el aire e Isabel sintió que una fuerza invisible comenzaba a oponerse a sus acciones. Ella notó que las sombras comenzaron a moverse nuevamente a través de las paredes, formando formas extrañas. Eran más agresivos que antes y parecía que estaban tratando de interrumpir el ritual, pero Isabel no iba a rendirse. Ella sabía que era la última oportunidad para liberar la casa y hacerla segura. Se concentró en sus acciones, repitiendo cada palabra con la máxima precisión. De repente, apareció una nueva imagen en la habitación. Era su abuelo Rafael. Se paró frente a ella, mirando con gratitud y esperanza. Isabel dijo: has hecho una gran cosa. Ahora puedo ir a otro mundo y finalmente encontrar la paz. Gracias a ti, Isabel asintió, me alegro de haber podido ayudarte, abuelo. Ahora eres libre. Ella intensificó su voz mientras recitaba un hechizo con energía renovada. Ella sintió que el poder del ritual aumentaba y la luz del artefacto se volvía más brillante. El aire a su alrededor comenzó a brillar con una suave luz azul que llenaba toda la habitación. Las sombras comenzaron a desvanecerse, disolviéndose en esta luz. Isabel sintió que la ráfaga de viento se debilitaba y la presión sobre ella disminuía. Ella continuó recitando el hechizo hasta que sintió que la casa finalmente había sido limpiada. Cuando terminó de leer, la habitación se llenó de silencio. Isabel abrió los ojos y vio que las sombras habían desaparecido y que el aire se había vuelto más ligero. Se sintió aliviada, la casa ya no era una amenaza. Ella salió a la calle y miró la casa. El sol casi se ha ocultado detrás del horizonte y el cielo se ha vuelto azul oscuro. Isabel sabía que su trabajo aquí había terminado, pero en el fondo sentía que esta historia aún no había terminado.